Entrevista al licenciado Mauricio Villeda, candidato presidencial del Partido Liberal, transmitida el día martes 6 de noviembre del 2013. El abogado Mauricio Villeda, candidato del Partido Liberal, está con nosotros aquí en la cabina de Radio América. Abogado, gracias por esta visita que nos hace aquí a nuestros estudios. Muchísimas gracias a Radio América por la oportunidad también de estar con toda la radioaudiencia y estar con ustedes, con Rodolfo y con Marcos esta mañana. Y estoy a sus órdenes para que comencemos a conversar sobre los temas que ustedes deseen. Bueno, pues nos decía y las últimas informaciones que se saben en cuanto a usted como candidato a la presidencia es que ha adelantado algunos proyectos de carácter ejecutivo que emitiría una vez ganadas las elecciones, si el pueblo le favorece con el voto y usted se convierte en presidente. Ha anunciado que ya tiene algunos proyectos que serían de los primeros, de las primeras decisiones que adoptaría como gobierno. Si nos habla de esto. Sí, efectivamente, lo primero es el tema de la extorsión en Honduras. Hay extorsión a todos los niveles, extorsión a personas que tienen sus negocios en Comayagüela, que tienen sus negocios en los mercados, llamadas telefónicas a familias. La extorsión se ha multiplicado en Honduras y muchas de las llamadas vienen desde las cárceles de Honduras, desde los centros penales, desde las penitenciarías, y en ese sentido hubo una regulación de parte del Estado que no ha surtido efectos. Las compañías que se dedican a la telefonía celular efectivamente pusieron y por alguna razón no funciona este tipo de bloqueadores en algunas de las cárceles de Honduras, y nosotros queremos implementar un sistema nuevo, y es lo siguiente: las compañías telefónicas tendrán la obligación legal de identificar las llamadas que salgan de las cárceles de Honduras. Eso tecnológicamente se puede hacer y se ha hecho en otros países de América Latina. El hecho de que usted reciba una llamada telefónica y que antes encuentre un mensaje que diga: esta llamada telefónica viene de la penitenciaría Marco Aurelio Soto, o esta llamada proviene de la cárcel de San Pedro Sula o de la cárcel de Comayagua, en ese momento usted tiene la decisión de contestar o no contestar la llamada. Y es una advertencia al usuario de la telefonía móvil. Abogado, discúlpeme, como usted bien lo señalaba, si han habido algunas decisiones sobre esto, las mismas compañías, de acuerdo a lo que usted sabe, ¿por qué ha fallado esto? ¿Han fallado las compañías? ¿Es la autoridad que no aplica esto? ¿Qué es lo que realmente ha fallado? Lo que tengo conocimiento es que las telefonías celulares, las compañías de telefonía celular instalaron los equipos, pero delegaron la guarda de estos equipos en las propias cárceles, y han habido sabotajes en las mismas cárceles de los internos, posiblemente en connivencia con algunas personas de la policía penitenciaria, y los equipos no funcionan. Y el contrabando, porque así se puede llamar, el contrabando de teléfonos celulares dentro de las cárceles existe. Yo he tenido experiencias de personas que han sido secuestradas en Honduras, y estos secuestros se planificaron en algunas de las cárceles del país. Por lo tanto, hay que buscar otra medida, una medida que sea realmente efectiva, y hemos encontrado esta experiencia en América Latina, en donde usted recibe una llamada o un mensajito y usted identifica inmediatamente de dónde proviene. Ahí tiene la libertad de contestar o no contestar, y ha reducido muchísimo lo que es la extorsión en otros países. Sin entenderme en este tema, abogado, es que se torna tan difícil un control en un espacio que, por grande que sea, es pequeño en cuanto a seguridad, y se supone es controlado, es cercado, que en los centros penales, como usted dice, al parecer, quizás de forma concertada con algunos guardias, los internos finalmente toman el control de los centros. Toman el control, y usted ha visto que cuando ha habido desarmes también, que es el segundo tema, cuando ha habido desarmes en las cárceles de Honduras, usted encuentra cualquier cantidad de teléfonos celulares y se hacen llamadas de cárceles en Honduras. No sé si usted ha recibido, yo sí he recibido llamadas desde algunas cárceles de Honduras. Sí, claro, y creo que es raro el que no le ha pasado así, y hay que tener el temple, porque hay gente que se pone nerviosa al momento de querer contestar, y lo recomendable para todo el mundo aquí es no conteste los números que no conoce. A veces puede perder buenas comunicaciones, pero el precio se paga. Efectivamente, entonces el tema de la extorsión es un tema muy fuerte en Honduras. Yo he presentado 2 personas encapuchadas, por supuesto, para que no se les reconozca
y que no se sepa quiénes son, que han sido víctimas de la extorsión. Una de ellas en Comayagüela, otro de ellos en Tegucigalpa, personas que trabajaban limpiamente, que se ganaban la vida con su oficio y que fueron visitados para cobrarles el impuesto de guerra. El impuesto de guerra semanalmente, y si no lo pagaba, venían las amenazas sobre la vida de su persona, de su familia o de sus seres queridos. Y esto hay que frenarlo de alguna manera, hay que ponerle coto ya a lo que es la delincuencia en el país. Por eso estamos tomando como ejemplo y nos hemos comprometido públicamente con la firma de estos borradores de decretos ejecutivos para el primer Consejo de Ministros una vez que asumamos la presidencia de la República. Sí, yo lo interrumpí porque usted estaba explicando entre todas esas decisiones y quería ahondar en algunas pequeñas cosas, pero lo sigo escuchando. No, básicamente el primero se reduce a eso y se reduce también a instruir, a crear una Comisión Nacional de Telecomunicaciones controlada, hostel, donde va a estar la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el Ministerio del Interior, el Instituto Penitenciario, y se va a llamar hostel, Órgano de Seguridad de las Telecomunicaciones. Ese es el órgano que queremos crear para que tenga control sobre la efectividad de estos cambios que puede haber en la telefonía celular hondureña para evitar la extorsión, para evitar este tipo de delito que es muy, muy común en la República de Honduras. El segundo delito que queremos prevenir también, o la segunda situación que queremos prevenir, es las cárceles de Honduras. Cada vez que hay una revisión, cada vez que hay un atentado, cada vez que hay un incendio, cada vez que hay una desgracia en una cárcel, se nota que ahí entra cualquier cosa, desde una AK-47, una granada, armas blancas, todo tipo de puñales, pistolas, drogas, estupefacientes, y queremos crear lo que se llaman, lo que nosotros hemos denominado aduanas penitenciarias. ¿Por qué les llamamos aduanas penitenciarias? Porque las aduanas son las instituciones que existen en las fronteras del país, por donde todo lo que entra al país pasa por ahí, y estamos seguros que poniendo detectores de metales, que poniendo rayos X y poniendo cámaras de seguridad en las cárceles de Honduras, vamos a controlar la entrada a estas cárceles de cualquier tipo de material prohibido en las cárceles. Y esto se puede hacer y se debe hacer, igual que en los aeropuertos, igual que en las fronteras. Usted está dando un mensaje de que lo preocupa mucho la seguridad. De los temas primeros es el de la seguridad. La seguridad es uno de los temas fundamentales en Honduras. Y no solamente la seguridad personal, sino que también la seguridad del país, la seguridad como Estado, el Estado de Derecho, que es algo que ha fracasado en Honduras, por lo cual la inversión extranjera y la inversión nacional no se reproduce en el país. Y en materia económica, hoy que hay tantas demandas de incremento, todo el mundo señala que el país está en una situación difícil, todo el mundo coincide que hay crisis en Honduras, pero todo el mundo también quiere mejorar, y muchos advertimos aquí qué va a pasar si se adoptan compromisos que un futuro gobierno después sienta la carga de lo impagable. ¿Cuál es su posición sobre esto cuando los gremios están pidiendo incrementos? Y hemos escuchado precisamente en Radio América el día de hoy el problema que existe con el gremio médico. El problema es de desorden. Cuando una administración no es ordenada, el presupuesto general de ingresos y egresos simplemente se incumple. En un presupuesto de un país hay suficiente dinero para pagar todas las obligaciones en las cuales el Estado se compromete. Pero cuando hay desorden y cuando hay corrupción, el dinero se va por otro lado. En Honduras tenemos una deuda externa impagable que ya superó la cantidad que había sido condonada a Honduras. Tenemos una deuda interna también superior, ya creo, a los 70,000 millones de lempiras. Tenemos un déficit fiscal. Precisamente ese déficit hace que el Estado no pueda cumplir con sus obligaciones contraídas frente a terceras personas. Tenemos una dirección ejecutiva de ingresos que debería de ampliar el número de personas a los cuales se les debe de solicitar y obligar a pagar el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre ventas. Hay impuestos sobre ventas que se paga y que no se entera al Estado. Hay desorden. Por lo tanto, Honduras tiene que cambiar su administración en ese sentido y tiene que ser más eficiente, pero también debe de haber austeridad, un gobierno con austeridad. Nosotros proponemos un gobierno de 4 años de austeridad,
un gobierno en donde no se va a gastar más que en aquello que se deba de gastar, pero cero gastos superfluos, cero lujos, cero caprichos de los gobernantes, no usar los bienes del Estado para cuestiones particulares, sino que únicamente para asuntos de Estado. Si usted tiene un gobierno con austeridad, si usted elimina el paracaidismo, si usted deduce responsabilidad a todas aquellas personas que reciben salario sin ser empleados del Estado, lo que ha pasado con la policía, lo que ha pasado con la Secretaría de Educación, si usted va limpiando absolutamente toda esta actitud dentro de lo que es el Estado de Honduras, el gobierno de Honduras, habrá dinero suficiente. Los economistas que están en el partido afirman que con un 60% del presupuesto general de ingresos y egresos basta y sobra para cumplir las obligaciones del Estado. Pero hay que ser ordenado y hay que ser austero en las medidas que se tomen. Yo creo que todos tenemos derecho a ganar más, a querer satisfacer nuestras necesidades. El médico, porque yo escuchaba hoy en la mañana que obviamente un paciente sufre en una institución del Estado porque no hay medicinas, porque no lo atienden, y es deprimente la situación. Yo quisiera que un día fuéramos aquí al Hospital Escuela y que entráramos únicamente al área de emergencia para que viéramos la manera inhumana y degradante con que se trata a las personas en ese centro de salud. Pero a veces no hay medicinas, a veces no hay oxígeno, a veces no hay hilo para suturar en las operaciones y todo se va retrasando. ¿Por qué? Porque hay una mala administración. Para nosotros, el tema de la salud es el tema de un derecho humano fundamental que debe de ser atendido por el Estado y no podemos soslayar lo que está ocurriendo. Pero también vemos que el gremio médico tiene todo el derecho de recibir su salario. El médico también tiene hijos, el médico también se enferma, el médico también entra en deudas y tiene exactamente las mismas necesidades de cualquier otro profesional, de cualquier otra rama de la actividad económica del país. El problema es que haya orden en el Estado y que se les pueda pagar puntualmente. Abogado Mauricio Villeda, estamos todos conscientes de eso, usted lo plantea y lo hemos dicho aquí en Radio América, ¿y quién no quiere ganar más? ¿Quién no quiere ganar mejor? En la vida adquirimos compromisos día a día y necesitamos más dinero, a nadie nos alcanza. Pero en el caso, los gobiernos deben de ser un poco responsables y la ley se debe de aplicar, porque el derecho de alguien no puede ser reclamado violando el de otro. Decíamos nosotros, lamentablemente quienes van a los hospitales públicos es la gente humilde. Así es. Usted va a un hospital público y solo la gente humilde le puede contar. Va enferma hoy y le dan cita, tal vez va hoy y le dicen para marzo. Y usted está enfermo hoy. Así es. Y que ese día que le tocaba la cita, hay huelga. O sea, sí, hay lugares como la salud, la educación que ya debe de respetarse. Y con la salud no se debe de jugar. La salud es, ustedes lo dijeron hoy en la mañana, es un derecho humano fundamental. Y hay que respetar y hay que cuidar la salud de todos los hondureños. Una persona que va a un hospital público es porque no tiene dónde más ir. Es porque su salud está destruida, es porque hubo un accidente, es porque necesita el auxilio médico y se ha muchas veces deshumanizado. Yo hablaba con una persona que es la encargada del gremio de enfermeras de los hospitales públicos de Honduras y me decía de las grandes calamidades que hay. Mire, yo le dije, ¿qué necesitarían ustedes en el Hospital Escuela para mejorar? Y me dice, necesitamos guantes, necesitamos alcohol, necesitamos gasas, necesitamos jeringas, todo lo que el Estado debe de proveer. Eso no está en el hospital. Entonces, ¿de qué sirve que a una persona la reciban y la atiendan si no tienen con qué? Si no tienen con qué brindarle el servicio de salud. Ha habido una negligencia grave en lo que es la materia de salud. El mismo hecho de que las camillas estén destruidas, de que a las personas incluso se les acueste en el suelo, que no hayan divisiones entre las camas, que no se cuiden ni siquiera el pudor entre hombres y mujeres en la sala de emergencia. Todo eso afecta al paciente y afecta también a los propios familiares de las personas que llegan ahí. Hay muchísimo que hacer en materia de salud. Hay que dignificar, hay que elevar el nivel de dignidad de los centros hospitalarios de Honduras. Abogado, aprovechamos aquí para preguntarle, porque usted nos ha hablado de lo cuidadoso que sería usted con los bienes del Estado.
en eso de los lujos, los derroches. Aquí hubo historia de que se utilizaba el helicóptero de la presidencia para mandar a comprar chicharrones, incluso. Es una cosa penosa, media cómica, pero real. Es totalmente real. Yo recomiendo revivir la memoria histórica de Honduras. Si nosotros abrimos el informe de la Comisión de la Verdad, ahí vamos a encontrar los excesos que hubo en los últimos gobiernos. Ahí vamos a encontrar cómo los impuestos que usted paga, que la empresa paga, impuestos directos e impuestos indirectos, se usaban de manera incorrecta. Precisamente en eso que usted dice, en caprichos, en lujos de las autoridades. El presidente de la República es el representante del pueblo y jamás debe estar sobre el pueblo. Y debe ser una persona que dé ejemplo de austeridad, que dé ejemplo de sencillez y jamás prestarse a ser criticado por gastar indebidamente los impuestos de los más necesitados de Honduras. Hasta el más pobre, hasta la persona que está pidiendo en una esquina, paga impuestos indirectos cuando hace una compra, cuando compra un par de zapatos, cuando compra una faja, cuando compra cualquier enser, incluso bienes para su hogar, paga impuestos indirectos. Y eso es algo que clama al cielo. No podemos permitir que en un país como el nuestro se pierda totalmente la conciencia social. Hay un abismo, hay una brecha tremenda que hay que ir cerrando poco a poco, entre pobres, entre ricos, entre el gobierno y gobernados. Abogado, ese ejemplo de austeridad que se debe dar en el país ha sido tocado permanentemente y todos los candidatos hablan de la austeridad, de la salud, de la educación, pero ya en los gobiernos hay desencantos. Usted tiene una ventaja en lo personal, que es que la gente le reconoce a usted, incluso sus opositores, su firmeza, su seriedad y su responsabilidad. Su imagen siempre ha sido buena. Algunos dudan de si todos en su partido son iguales. ¿Cómo marcaría usted la diferencia de decir por primera vez esto sí va a ser real? Que esta sí, o sea, el abogado Mauricio Vidal, esa imagen que tenía, el que le conocían siendo presidente, la demostró y puso orden en que no se diera esa feria que finalmente se termina dando. Sí, yo he insistido en ese tema porque es algo que Honduras necesita. La política en los últimos años en Honduras se ha convertido en algo criticable. Si usted le pregunta a un joven qué piensa de los políticos o qué piensa de la política, lo que va a responder es lo que dice uno de los candidatos. Todos son ladrones, todos son incapaces, todos han hecho fiesta en Honduras. Pero no es así. No es la política la que es mala, es el político. Y el político tiene nombre y tiene apellido y jamás se debe de generalizar. Es como que yo generalice con respecto a un medio de comunicación social, escrito, televisado, radial. No se puede ni se debe de generalizar. Cuando se señala un error, se señala concretamente y se debe señalar así, con nombre y con apellido. No hacerlo es esconderse en el anonimato, es mentir, porque una media verdad es una mentira. Lo que hay que señalar son cosas concretas. Por eso cuando me ha tocado hablar, he mencionado nombres, he mencionado apellidos, he mencionado situaciones. Honduras puede y debe de cambiar, y la política debe de cambiar también. Las elecciones generales son la única oportunidad que tenemos cada 4 años para escoger personas con las que tenemos afinidad de valores, afinidad de principios, para escrutar la vida de las personas y saber si ese puede y debe ser mi representante. En los 3 niveles de elección popular, a nivel de alcaldes, a nivel de diputados, a nivel de presidente de la República, lo que tenemos los políticos, y ahora ya me incluyo yo porque estoy participando en una actividad política, es nuestra hoja de vida. Usted puede, y cualquier persona debe de hacerlo, saber por quién va a votar, qué ha hecho esa persona en el pasado, cuál es su situación incluso familiar, su situación personal, su situación empresarial o su situación como político. Y todo eso debe de valorarse para tomar una decisión. La gente está cansada, está harta de lo mismo. Y si lo que queremos es un cambio, no podemos elegir a los mismos. Bueno, 2 preguntas, en los noticieros son más limitados, pero hemos aprovechado al máximo con usted. Y
llegó usted hablándonos en principio de la seguridad en las primeras medidas que tomaría en materia de seguridad. Entonces me quedan dos preguntas, abogado Mauricio Villeda. En el tema de seguridad, ya el tema de la policía militar está en boga en este momento, elevarla a rango constitucional. Y la otra pregunta, que será la de cierre en este momento, es la confiabilidad del proceso electoral a estas alturas. Comencemos con esto de la policía militar, que es el tema del momento que va a discusión en la Cámara Legislativa hoy. Sí, yo le diría que esto de elevar la policía a rango constitucional es algo que no va a ocurrir ahorita. Aunque se presente en este momento el decreto, eso implica la modificación de la Constitución de la República, efectivamente. ¿Y por qué se está haciendo? Porque se aprobó en el Congreso Nacional un decreto que podría ser declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Entonces lo que están haciendo es poniendo la barba en remojo. Si no fuese así, no haría falta, porque para que la policía actúe y actúe correctamente, no hace falta que tenga rango constitucional. La policía es la policía. ¿Usted no lo eliminaría? Si usted fuera electo presidente de la República, ¿usted no eliminaría la policía militar? Solo déjeme terminar la primera idea y después vamos a lo segundo. La policía militar elevada a rango constitucional debe de ser ratificada por la próxima legislatura. O sea que si hoy, con la mayoría mecánica y totalitaria que tiene el partido de gobierno, más unos cuantos logran obtener las 2/3 partes de los votos del Congreso Nacional y lo aprueban en este momento, la reforma no se produce ahorita. La reforma se va a producir hasta después, en la próxima legislatura. Y el próximo Congreso podrá hacer lo que quiera. Podrá ratificar o no ratificar, elevar a rango constitucional la policía militar. Por lo tanto, yo lo veo como algo demagógico. Lo veo como algo que simplemente puede servir para una campaña política. ¿Por qué? Porque la gente quiere seguridad y debe de tener más seguridad, y estoy totalmente de acuerdo con que eso ocurra. La policía militar yo no la descarto. Si un policía militar en la calle es suficiente para disminuir los 20 muertos diarios que tenemos en Honduras, bienvenida a la policía militar, bienvenida. Y no importa si es policía militar, o si es policía municipal, o si es policía preventiva. El asunto es que la policía debe de existir y debe de actuar correctamente. No podemos dejar al pueblo hondureño desarmado, no podemos sin vigilancia. Ayer que fui a la Penitenciaría Nacional, pude felicitar a los miembros de la Policía Militar que estaban allá afuera y agradecerles cualquier esfuerzo que estén haciendo por devolverle la seguridad al pueblo hondureño. Se trata de eficientar la seguridad con policía militar o con policía preventiva. El asunto es que no hay policía, que se encontraron 4.500 fantasmas, 4.500 personas que recibían salario, que se preparaban cheques para ellos y no se ha deducido absolutamente ninguna responsabilidad. Pero el pueblo hondureño sí ha pagado con inseguridad la omisión de esa Secretaría de Estado por 3 años y medio. Y lo otro que quisiera decirle es que hace falta duplicar por lo menos el número de policías en Honduras. La norma internacional habla de un policía por cada 500, un policía por cada 350 habitantes, dependiendo del país. En Honduras hay zonas calientes y hace falta duplicar por lo menos la policía para que exista uno por lo menos por cada 250 habitantes. No es suficiente lo que tenemos y la policía también debe de ser depurada. No queremos duplicar la policía, simplemente queremos depurar la policía, duplicar la policía, adiestrarla, darle todos los conocimientos técnicos que necesitan, darles armas, darles GPS, darle motocicletas, darle patrullas y que la capacidad de reacción sea inmediata. No debe de tardarse más de 4 minutos, 5 minutos un policía en reaccionar frente a una denuncia de un crimen. Y lo que está ocurriendo es que la policía llega 1 hora después o al día siguiente. Abogado Mauricio Villeda, decíamos ya en la parte política de este diálogo, ¿cómo mira el proceso electoral? Usted ha hablado incluso del financiamiento, se ha hecho preguntas en las últimas horas también sobre la movilidad que tienen algunos candidatos, se decía el caso del Libre. Alguien le podría preguntar a usted también, usted también usa helicóptero, abogado Mauricio Villeda, ¿cómo respondería usted todo esto? Mire,
es difícil recorrer Honduras y llegar a muchos lugares si no es vía helicóptero. Yo he obtenido donaciones de horas de helicóptero. Por cierto que son helicópteros muy modestos y con poca capacidad de carga. Una vez que estábamos en Trojes y viajábamos de Trojes a Teopacenti, no había espacio para todos y tuvimos que bajar a una persona porque el helicóptero que me prestan a mí o que me pagan horas para él necesita un campo de fútbol para aterrizar y para levantarse. No tiene la potencia para hacer despegues horizontales, como por ejemplo el que usa el Partido de la Refundación o el que usa el Partido de Gobierno, que son helicópteros de última tecnología. No sé de dónde sacan el dinero para eso, pero un helicóptero es caro. Una hora de helicóptero, dependiendo de la tecnología del helicóptero, es carísimo, carísimo. Y para poderlo pagar hay que tener un ingreso millonario. Las campañas políticas en este momento, yo le puedo decir que la campaña del Partido Liberal es modesta, pero que hay candidatos a diputados de otros partidos políticos que tienen una campaña más grande, más fuerte que la que tengo yo como candidato a la presidencia de un partido como es el Partido Liberal. Y eso se ve en las pancartas, se ve en la ciudad, se ve en los medios de comunicación social. El dinero está corriendo en estas elecciones enormemente. Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué invierte tanto dinero un candidato a diputado para ser diputado? ¿Por qué invierte más que el candidato a la presidencia de un partido político? Son preguntas que uno se hace y que la respuesta pues no es clara porque no sabemos exactamente qué es lo que se juega en esas ligas. Nosotros, le repito, no hemos entrado a la política sino hasta ahora y lo hacemos con todo el deseo de que la política sea para servirle al pueblo hondureño, que la política sea con ética, que no se pueda separar la ética de la política porque entonces surge nuevamente la corrupción. Queremos cambiar la manera de gobernar en el país, la manera de devolverle la confianza al pueblo hondureño que presta su voto, que confía en alguien. Ir, por ejemplo, a San Andrés, en el departamento del Empira, y escuchar a los indígenas de aquella zona decir, mire, aquí ni siquiera tenemos escuelas. Este es un municipio donde el analfabetismo es altísimo. Eso duele. Saber que no tienen centros de salud, que no hay medicinas, que ni siquiera hay agua potable, que los niños se mueren antes de llegar a los 5 años. Eso hay que cambiarlo. Y la única manera de cambiarlo es haciendo política decente. Hay que adecentar la política. La lucha hoy en Honduras, si bien es cierto que tiene tintes ideológicos, la gravedad de la política es porque existe la corrupción y es una lucha entre la decencia y la corrupción. Eso es lo que hay que cambiar en este país. Y mientras no existan políticos decentes, mientras no se administren con corrección los fondos del Estado, que son los impuestos que nosotros pagamos, Honduras no va a cambiar. Y la confianza que se ha perdido en los organismos internacionales, que se ha perdido en la cooperación bilateral, no va a volver a venir a Honduras. La corrupción es una marca que tenemos en la frente como país. El 4º país más corrupto de América Latina. Nos supera Venezuela, nos supera Paraguay, nos supera Haití y después Honduras. Y en Centroamérica, el país más corrupto de Centroamérica. Eso afecta a cualquier gobierno de otro país para ayudarle a Honduras. Un gobierno español, un gobierno francés, un gobierno norteamericano, un gobierno alemán que trae los fondos de su país, que son además los fondos de su población para la ayuda en Honduras y que los fondos no lleguen al pueblo hondureño y que se pierdan en el camino. Eso es grave, es una situación que nos marca a nivel internacional. El hecho de que el bono 10,000, que nosotros lo vamos a continuar, pero el hecho de que el bono 10,000 esté politizado y que llegue incompleto a los destinatarios es algo imperdonable. El hecho de que el bono se convierta en una amenaza política y que ahora se haga política repartiendo 1,000 millones de lempiras en cemento, repartiendo láminas
para las personas. El hecho de que se quiera comprar la conciencia es algo que hay que frenar en este país. Hay que votar por convicción, hay que votar por personas, hay que votar por el verdadero cambio, pero que no se convierta la política en un mercado de cemento, en un mercado de láminas, en un mercado de ayuda económica. Se habla incluso de comprar credenciales, se habla incluso de pagarle a las personas por las tarjetas de identidad cuando las están recogiendo para evitar el voto. Esa no es democracia, esa es una deformación de la política, esa es una forma de dictadura en este país. Abogado, finalizamos acá, le decía, y con el agradecimiento para usted, el proceso finalmente es confiable a los días que faltan para las elecciones. Concluyamos con esto, es confiable el proceso, y usted, ¿cómo se siente ya a estas alturas del proceso? El proceso está entrando en una etapa de desconfianza en este momento. Hemos tenido noticias de que las pruebas que se hicieron de los escáneres y de las computadoras, hubo una mala experiencia en este país. Tenemos desconfianza en que no vaya a haber luz eléctrica en un gran porcentaje de urnas. Tenemos desconfianza en que vayan a haber noticias a media elección para desanimar a las personas. Tenemos desconfianza en que se quiera provocar violencia el día de las elecciones. De todo eso tenemos que estar prevenidos, y la obligación cívica, la obligación patriótica de los hondureños va a ser asistir a votar y estar presente en las elecciones. Y por otro lado, recordar que el escrutinio es público y que todos podemos y debemos de estar alrededor de las mesas electorales cuando se haga el escrutinio. Por otro lado, ¿cómo me siento dentro del Partido Liberal? El Partido Liberal que yo encontré no es el mismo Partido Liberal de hoy. Es un Partido Liberal remozado, es un partido liberal reconfortado, es un partido liberal valiente, es un partido liberal que sale a las calles, que se manifiesta, que no tiene miedo de decir yo soy liberal. Y hasta la canción esa que se hizo, Sigo siendo liberal, es un partido que ha meditado y que ha madurado políticamente. Las concentraciones que hemos tenido en distintos municipios del país nos dan la medida de lo que realmente es el liberalismo en este momento. Y por otro lado, la respuesta que hemos tenido de personas de otros partidos políticos también nos dice que vamos por el camino correcto y que es importante el tipo de política que estamos haciendo. Las pajaritas azules, los pajaritos azules, los de color amarillo o los de color verde o los de rojo y negro que han regresado al Partido Liberal son una muestra que en Honduras se quiere el cambio y que la madurez política ha vuelto a Honduras. Abogado, muchísimas gracias por habernos visitado esta mañana aquí en Noticiero El Minuto de Radio América. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de hablar aquí en cabina y de transmitir también nuestro pensamiento a todo el pueblo hondureño, y que sigamos madurando y que sigamos perseverando en lo que significa cambiar lo que tradicionalmente entendemos como política en Honduras. Muchas gracias. Gracias. El abogado Mauricio Villeda es el candidato del Partido Liberal. Esta mañana nos ha visitado aquí en los estudios de Radio América, y obviamente las puertas siempre van a estar abiertas para cualquier candidato que quiera, y esa forma ya concertada se puede pues aquí recibir. Hay grandes complicaciones en tiempo en los noticieros, pero es agradable escuchar a personas como usted. Gracias, abogado. Muchas gracias.